Ok. En este video explicaré lo que es la parte anatómica, la división anatómica que tiene el cerebelo, aparte de sus pequeñas dependencias de lo que viene a ser el vermis. Y en otro video explicaré lo que es la parte de la fisiología. El cerebelo o pequeño cerebro se encuentra a nivel de la fosa craneal posterior. Tiene tres caras y a partir de las tres caras podemos hacer varias relaciones porque son muy importantes. 1. La cara anterior, o también llamada cara petrosa, tiene conexiones con el tallo encefálico. Bueno, en sí se llama cara petrosa porque tiene relación con el peñasco del temporal. Bien, lo que viene es la cara anterior tiene las conexiones con el tallo cerebral o el tronco encefálico a partir de los pedúnculos. Si recordamos, tenemos tres pedúnculos. Un pedúnculo cerebeloso, ¿sí? Los pedúnculos cerebelosos. Tenemos uno superior, tenemos uno medio y tenemos uno inferior. Lo que viene a ser el pedúnculo cerebeloso superior comunica con el mesencéfalo. Lo que viene a ser el pedúnculo cerebeloso medio comunica con el puente. Y por último, el pedúnculo cerebeloso inferior comunica con la médula oblongada. Entonces, a partir de ahí ya tenemos todas las conexiones aferentes y eferentes, que lo explico en otro video. Son varias, pero no tan complicadas. Otra característica de la cara anterior, ya dijimos que se relaciona con el tallo encefálico, es la cara petrosa o la cara anterior, tiene relación con el peñasco del temporal. También forma lo que es el techo del cuarto ventrículo. Y esta pequeña como invasión o impregnación viene a ser lo que es el fastigio, ¿ok? Que corresponde al techo del cuarto ventrículo. Después tenemos lo que es la cara superior. La cara superior, o también llamada lo que es cara tentorial, porque se relaciona con el tentorio del cerebro. Bueno, no el tentorio del cerebro, con el tentorio del cerebelo, o la tienda del cerebelo, tiene gran relación. Otra relación que tiene la cara superior son con los lóbulos occipitales y con los temporales. Después, lo que es la cara inferior se relaciona con la escama del occipital. Toda esta vendría a ser la escama del occipital, ¿ok? Y aparte aquí también estaría el foramen magno. Esta relación que tiene con la escama del occipital se relaciona exactamente con las fosas cerebelosas. Ok, otra relación muy importante es con el foramen magno. ¿Por qué es muy importante? En algún momento patológico como un aumento de la presión intracraneal, digamos, aumenta la presión intracraneal, ¿qué va a ocasionar eso? Va a ocasionar que el cerebelo llegue a herniarse. O en algunas patologías, como bueno, las congénitas que viene a ser la malformación de Chiari, puede llegar a ocasionar eso, esa herniación del cerebro, bueno, del cerebelo. Y si el cerebelo hernia, tiene gran relación con lo que es la médula oblongada. Y en la médula oblongada tenemos centros respiratorios, el centro cardiorrespiratorio en sí, y entonces llegaría a tener una parada respiratoria y el paciente llega a morir. Es muy importante esa relación, ¿ok? Ok, en lo que corresponde a la estructura del cerebelo, describimos dos estructuras. Una central y otra lateral. La estructura central, que tiene forma de gusano, que es la que está aquí, esquemáticamente, es el vermis. Entonces, la estructura central es el vermis. La estructura lateral viene a ser los hemisferios cerebelosos. ¿Ok? Entonces, la parte central es el vermis y la parte lateral son los hemisferios cerebelosos. Lo que corresponde al vermis podemos escribirlo de distintas maneras. Uno, esta va a ser la parte anterior. Entonces estamos viendo como esta parte que tiene relación con el tallo encefálico y con el cuarto ventrículo. Esta es la parte anterior y esta es la parte posterior. Lo que viene a ser la parte anterior tiene dos porciones, una superior y otra inferior. Okay. En total describimos lo que son nueve estructuras en el vermis y cada estructura, bueno no todas, tiene su dependencia. Si comenzamos en la parte
anterosuperior. Esta parte anterosuperior también es denominada la parte dorsal del vermis, ¿ok? Y la parte anteroinferior es la parte ventral del vermis. Y la parte posterior simplemente la parte posterior. Okay. En la parte dorsal o en la parte anterosuperior tenemos lo que es la língula como primera estructura. La língula, aquí hay una lengüita para que se vayan recordando, sería esta, sería como la parte más anterior. Después de la língula tenemos lo que es el lóbulo central. Este lóbulo central que corresponde a esto tiene su dependencia. Si ven este lóbulo central, es como que dibujé un pequeño águilita. La parte superior es la cabeza y lo más notorio en esa águila es la lengua. Entonces, primero es la língula, después el lóbulo central, que sería como el cuerpo del águila, y el lóbulo central tiene sus dependencias que son las alas del lóbulo central. Alas del lóbulo central. Ok. Y para acabar con la parte dorsal del vermis, tenemos lo que es el culmen. ¿Ok? El culmen. Y el culmen ya tiene su dependencia de igual manera. Su dependencia viene a ser el lóbulo cuadrilátero. Antes este lóbulo cuadrilátero era llamado el lóbulo cuadrilátero superior, pero se cambió y es el lóbulo cuadrilátero. Ok. Debajo de lo que viene a ser el lóbulo cuadrilátero ya estamos describiendo la parte posterior. Del culmen tenemos lo que es el declive. Y estas dos zonas, el culmen y el declive, reciben un nombre, que viene a ser el montículo. Estos dos son el montículo. ¿Ok? Montículo. Más o menos haciendo como referencia a un monte. El monte tiene como dos partes, a simples rasgos, que viene a ser una parte de ascenso, que es el culmen, y una parte de descenso, que es el declive. Entonces el montículo tiene dos partes. El culmen, ascenso, y el declive, que es la parte de descenso. Lo que corresponde al declive, ya comenzamos con la parte posterior, ¿ok? Y el declive igual tiene su propia estructura, que viene a ser el lóbulo simple. Este es el declive. Es el lóbulo simple. ¿Ok? Y aquí ya escribimos una primera fisura, que separa lo que es el culmen del declive. ¿Ok? Y aquí la pongo. Es un 1, es un 1, 1, 1, 1. Esta fisura es la fisura primaria. Esta fisura primaria nos separa el culmen del declive. Aparte, esta fisura primaria nos separa dos partes. Un lóbulo anterior de un lóbulo posterior. Entonces, el lóbulo anterior corresponde a lo que es la língula, el lóbulo central y el culmen. Todo esto es el lóbulo anterior. Y a partir del declive es el gran lóbulo posterior. ¿Ok? Anatómicamente. Después de lo que viene a ser el declive, tenemos lo que es la parte más posterior, que es el folium. ¿Ok? El folium. Después del folium tenemos lo que es el tuber. ¿Ok? Entonces, tenemos el folium, tenemos el tuber, aquí viene a ser el tuber, y cada uno de estos tiene sus dependencias. Lo que viene a ser el folium tiene al lóbulo semilunar superior. Si tenemos un lóbulo semilunar superior, tenemos un lóbulo semilunar inferior, que viene a ser del tuber. El lóbulo semilunar inferior es dependencia del tuber. ¿Ok? Después describimos lo que es la parte anterior inferior o la parte ventral de lo que viene a ser el vermis. Entonces, todos estos tres estructuras vienen a ser la parte ventral del vermis. Después del tuber ya tenemos lo que es la pirámide. La pirámide. Y la pirámide tiene su dependencia. La dependencia de la pirámide es el lóbulo biventral o digástrico. ¿Okay? Digástrico.
Bueno, ahorita les enseño cómo recordarse eso o cómo yo hago para recordarme, para que sea un poco más sencillo. Entonces tenemos lo que es la pirámide, que viene a ser esto. Lo pongo acá. Tenemos la pirámide. Y debajo de la pirámide tenemos lo que es la úvula, que es esta cosita. Y haciendo referencia a lo que es la cavidad oral, si recuerdan, la úvula a los laterales tiene las tonsilas palatinas. Pero en este caso, la úvula del cerebelo a sus laterales tiene lo que, o sus dependencias, tiene lo que son las amígdalas o tonsilas cerebelosas. Entonces, como que hace referencia a la cavidad oral. Es como una semejanza si lo hacemos así. ¿Ok? Después de la úvula tenemos lo que es el nódulo. Ya en la parte más anterior-inferior. El nódulo. Y este nódulo tiene su dependencia, que es el flóculo. ¿Ok? Entonces, toda estructura es el nódulo flóculo nodular. Antes, lo que viene a ser el folium del tuber, que viene a ser esta zona, tiene igual otra fisura. ¿Ok? Esta fisura es la fisura horizontal. Y esta fisura horizontal que separa el folium del tuber nos separa dos cosas, una parte superior de una parte inferior. ¿Ok? Entonces, la fisura horizontal nos separa una parte superior de una parte inferior. Y para acabar, para que sea un poco más sencillo de entender esta parte, bueno, lo que separa el flóculo, el nódulo flóculo, o el nódulo flóculo, lo que nos separa el lóbulo flóculo nodular es la fisura o la cisura posterolateral. ¿Ok? Ok. Después, bueno, esta parte para que lo entiendan. A partir de la parte posterior, después de describir lo que es el montículo, con una pequeña mnemotecnia, una pequeña autoayuda, si lo puedo decir así. Desde el folium comenzamos así. El folium es lo que es, bueno, así sería, miren, más o menos. Esto es lo que es el culmen, esto es lo que es el declive. Después del declive tenemos lo que es el folium, pero folium empieza con F. F, recuerdo la frente. Después de la F que tengo mi tabique, allá, mi tabique. Entonces, frente, mi tabique, frente, tabique. Después de mi tabique, ¿qué es mi tabique? Es una pirámide, es la pirámide nasal. Entonces, después del tabique tenemos mi pirámide nasal, aunque son lo mismo. Y para recordar cuáles son los lóbulos de la pirámide, recuerdo allá, tengo dos fosas nasales. Entonces tengo dos lóbulos digástricos o biventrales. Después, debajo de lo que es mi pirámide nasal, abriendo la boca, tenemos lo que es la úvula. Entonces, debajo de la pirámide, más o menos, bueno, sí, literal, está la úvula. Y a los laterales de mi úvula, en mi boca, tenemos lo que son las tonsilas palatinas. Pero en este caso van a ser lo que es las tonsilas o amígdalas cerebelosas. Y por último, el nódulo. Entonces tenemos la língula, tenemos el lóbulo central, tenemos el culmen, el declive. Culmen y declive son el montículo, la parte más posterior es folium. Después tenemos el tuber, tenemos la pirámide, tenemos la úvula y tenemos el nódulo. ¿Okay? Y eso sería todo.